Bienvenido a la Iglesia Cristiana La Gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Libro de los Filipenses. Vamos a escudriñar las Escrituras en esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Pero sin antes, levantemos una oración delante del trono de nuestro Padre Celestial. ¿Tiene alguna petición usted? Pongámosela delante de Él. Padre Celestial que estás en el cielo, te pedimos, Señor, por tus hijos, Padre, que seas tú, Señor, quitando toda maldad, Señor, del enemigo, Señor, y que seas tú, Padre, bendiciendo a tus hijos, Señor. Te pedimos por tu palabra también, Señor, sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de los Filipenses, hermano, el apóstol Pablo visitó ahí a Filipos allá en el año 52-53, usted lo puede ver allá en Hechos capítulo 16, y él visitó ahí por primera vez, y seguramente él llegó otra vez porque el libro de los Hechos capítulo 20, versículo 1 y 6 lo indica así. Iglesia Filipenses en Filipos se encontraba a 8 millas del puerto. Estaba alejado un poco ahí, no habían llegado muchos legalistas, muchos falsos predicadores, y el evangelio estaba fluyendo. El apóstol Pablo tenía un buen navegar ahí y estaba muy contento con esta iglesia de los Filipenses. Capítulo 1, versículo 1 del libro de los Filipenses dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo una vez se humilló dando la vida ahí para la salvación, pero resucitó y ahora es exaltado y glorificado y está en control de todo. Nuestro Señor Jesucristo. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús, a todos los apartados, lo que quiere decir la palabra santo, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Los obispos y los diáconos, la cabeza de la iglesia, los ancianos que estaban ahí, y es la primera vez que se mencionan estos dos aquí juntos en esta carta de los Filipenses. Versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros. Gracia quiere decir el favor inmerecido, ese regalo de nuestro Padre Celestial, mandando a su Hijo Jesucristo, para que hoy día pueda tener ese regalo de la salvación, esa gracia y paz a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa paz que viene a través de ¿quién? De la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Y él dando aquí de Dios nuestro Padre, la cabeza completa, nuestro Padre que envió a su Hijo el Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él está, cada vez que alguien menciona a ellos, cada vez que él trae a la memoria de ellos, él tiene buenos recuerdos de este grupo. Ellos están siempre, le trae buenos recuerdos. ¿Por qué? Bueno, porque él se recuerda ahí la primera vez que él estaba predicando el evangelio ahí junto a un riachuelo, en la casa de oración, allá, una vez más, allá en Hechos capítulo 16, y una mujer llamada Lidia ahí los albergó en el Señor, llevó ahí a su casa y comenzaron a trabajar para el evangelio juntos. Y todas estas cosas a él le traen buenos recuerdos, porque él era o fue el padre espiritual de ellos, en cuanto él llevó la palabra del Señor, las buenas nuevas, el evangelio para ellos. Y por lo tanto, le trae buenos recuerdos de esta iglesia. Versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él estaba contento porque ellos siempre oraban por el apóstol Pablo. Sus oraciones son válidas. Sus oraciones, ¿qué es una oración? Bueno, hablando con su Padre Celestial. Usted puede hablar con Él a la hora que usted quiera. Él quiere comunión con usted.
Usted no tiene que hacer ningún rito, no tiene que hacer nada más. Simplemente hablando con su Padre Celestial. Usted llega a Él, habla con Él y hace su petición ahí. Es sincero con Él, porque Él puede leer su mente, así que usted no puede engañar. Simplemente ser sincero con Él y dígale que lo ama, y Él trae muy buenos dividendos. Él siempre quiere oír de usted. Y esta iglesia sin duda siempre oraba por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo caminaba siempre en peligro. Y él siempre tiene en memoria de esas oraciones que ellos hacían por él. Y él regresa esas oraciones para con ellos. Sus oraciones son importantes para el Señor. Y él les contesta sus oraciones. Versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La comunión en el Evangelio, ese contacto, esa unión en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, que Cristo vino. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Para que este día usted pueda ser bendecido por Él. Satanás quiere cegar los ojos de las personas para que ellos no puedan ver ese Salvador, que Satanás está destruido y nuestro Señor es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, toda potestad se inclina ante Él y todo espíritu se inclina ante Él. Él tiene el poder hoy en día y Satanás no quiere que las personas miren eso y quiere cegarlos, porque sus días están contados. Por eso es muy importante, dice aquí, por vuestra comunión en el Evangelio. Estar siempre en esas buenas nuevas. Y saber que nuestro Dios, nuestro Señor, está en control. Y han sido 11 años cuando el apóstol Pablo estuvo ahí. Y ellos han estado en ese Evangelio. No se han apartado de ahí. El versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él dice, estoy seguro que yo comencé el trabajo aquí, pero ustedes van a terminar. Ustedes no se van a apartar de la palabra de Dios. Él está seguro que ellos van a estar en la palabra. Y van a estar en la palabra hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Él está seguro de este grupo acá. Usted puede ver esto que siente por esta iglesia el apóstol Pablo. Está persuadido de este grupo acá. El versículo 7 dice, si es posible que ellos se queden trabajando hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos van a permanecer ahí con esa palabra. Versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, los llevo en mis pensamientos, dice el apóstol Pablo, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros son participantes conmigo de la gracia. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes han estado conmigo. Ustedes no me juzgan porque estoy en una prisión. Él estaba aquí en una prisión, escribiendo esta carta. Y ellos no juzgan al apóstol Pablo, más bien están con él. Él les dice, estoy persuadido de esto, que ustedes van a continuar el trabajo. Y muestra el amor por esta iglesia. Esta carta no es una carta de mandamiento, de condenación, sino que de mostrar el amor que él siente, que él está persuadido que ellos van a llevar esa palabra adelante. Y una vez más, no había ahí muchos legalistas, no habían venido, y la palabra de Dios estaba fluyendo ahí. Ellos estaban entendiendo la palabra de Dios,
Y aún así que si hubieran venido muchos predicadores falsos, legalistas, ellos, no había problema para ellos. Ellos iban a parar cualquier cosa que vendría contrario a la palabra de Dios. ¿Cómo se para? Bueno, con la palabra de Dios, con la verdad, la luz. La palabra de Dios hace ver a un impostor, como hace ver la luz a un cocodrilo en la noche. Teniendo la palabra de Dios, usted puede detectar a un falso. ¿Cuál es un falso? Bueno, esta carta es directamente a nuestro Padre Celestial, a usted. Él ha escrito esta carta para usted, para su bendición. Y si alguno viene en contra, diciendo en contra de lo que nuestro Padre Celestial dice, entonces usted debe de saber y parar todo eso ahí. Y versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios lleva todo escrito, dice él, que yo los amo a ustedes, porque ellos una vez más han estado conmigo, llevando el Evangelio, soportándome, ¿verdad? Y han estado aquí con el entrañable amor de Jesucristo. Él siente este amor. Usted puede ver en esta carta el amor que Él siente por ellos. Versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es ciencia? Ciencia es percepción. Dice él, en cuanto ustedes vayan trabajando para el Señor, en cuanto ustedes vayan trabajando unos con otros en comunión, que ustedes vayan llevando la palabra de Dios, que ustedes vayan teniendo esa percepción en la palabra de Dios, que ustedes vayan captando la palabra de Dios, y de esa manera llevar el Evangelio. Dice el versículo, ¿cuál es esa percepción? Esa percepción es vital para el individuo. Esa percepción es tener la simplicidad de la palabra de Dios, para que usted pueda entender la palabra de Dios, captarla, y así pueda llevar la vida eterna a otro que la necesita. Con esa percepción, explicarla, que algo que sea muy complicado, usted lo pueda obtener y simplificar para que cualquiera lo pueda entender. Esa percepción es muy importante para el individuo, para que usted pueda convertir en esas palabras de Dios que son ríos de agua viva, para aquel que la quiera tomar y participar de eso, de la palabra de Dios, y pueda usted obtener esa percepción, pueda captar la palabra de Dios para que usted la pueda simplificar y la pueda explicar para otros que puedan obtener esos ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva son vida eterna. Y es hermoso la palabra de Dios cuando usted tiene esa percepción en ella. Dice el versículo 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor. Esta palabra mejor usted la puede encontrar ahí en el 1308 en su Strong, en su concordancia. Quiere decir para que aprobéis lo que es diferente. Diáforos, es 1308 ahí en el diccionario griego. Diáforos, y lo vamos a leer como realmente quiere decir. Dice, para que aprobéis o para que examinéis lo diferente. Eso es lo que quiere decir. Para que examinéis lo diferente, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Para que usted pueda, con esa percepción de la palabra de Dios, usted pueda ver si algo es diferente,
Si alguien viene contrario de lo que es de lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Salvador de Jehová, nuestro Salvador, y para la alabanza de nuestro Padre Celestial. Que usted pueda detectar si alguien viene con algo diferente a eso, que es la palabra de Dios, y pueda desechar algo que es diferente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y mayor consejo que Dios le puede dar a usted a través del apóstol Pablo, que usted examine si algo es diferente, si algo usted no comprende en la palabra de Dios. Bueno, quiere decir que es algo diferente, no hace sentido a la palabra de Dios, pero que usted pueda examinarlo, y si algo es diferente, usted pueda tirarlo a un lado, echarlo ahí a un lado, y usted se quedará con la verdad que trae vida eterna. Versículo 11 dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Dice él: quiero que ustedes se queden con esa verdad, que no se aparten de ella. Si algo viene diferente, ustedes puedan detectar y aprobar, y si es diferente, puedan tirarlo a un lado y quedarse con esos frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Bueno, si que usted pueda detectar a un árbol qué fruto tiene, y pueda detectar el sabor de ese árbol. Si ese fruto no es bueno, usted puede desecharlo a un lado, y usted se quede con los frutos de justicia, algo que es justo, que es la palabra de Dios. Puede examinar ese fruto, si es bueno o no, con esa percepción. El versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice el apóstol Pablo: yo estoy aquí encarcelado, estoy en prisión, pero todas estas cosas que me han sucedido ha sido por el engrandecimiento del Evangelio. Más personas han oído la palabra del Señor. Y es así, cuando usted a veces se va a preguntar o se pregunta por las cosas que le pasan, pero sepa que Dios, en cualquier cosa que le pasa, si usted está siendo sincero con Él, llevando la palabra de Dios, y Él siempre lo va a llevar ahí. En cualquier cosa que le pase a usted, lo va a llevar para que usted haga contacto con una persona de esta manera o de otra manera, con aquella persona que realmente necesita la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice: aunque estoy aquí en esta cárcel, la palabra de Dios se está llevando a cabo, está saliendo. Y por eso él está escribiendo de esta prisión. Y usted se puede dar cuenta que en este momento estamos disfrutando de esta carta, esta verdad, que él escribió esta carta aquí. No importaba que él estaba ahí en prisión. Versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Dice el apóstol Pablo: yo estoy aquí en esta prisión, pero el Evangelio no se ha parado, ha seguido adelante. Dios me ha sobrellevado para llevar esta palabra hacia adelante. Más gente ha escuchado esta palabra y ha llegado no solo en esta aquí, sino que ha llegado afuera, a la población. Nadie puede parar a los hijos de Dios llevando la palabra de Dios. Y Pablo era uno de ellos. Y el Evangelio dice, aunque esté en esta prisión, el Evangelio está saliendo adelante. La palabra de Dios sale adelante siempre. El versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven a hablar en la palabra, ¿qué importa las consecuencias?
¿Qué importa? Lo que importa es que la palabra de Dios está saliendo adelante. Ellos al verme aquí en esta prisión, encadenado, pero aún teniendo esta fuerza que lleva la palabra de Dios hacia adelante. Ellos predican ¿a quién? Ellos predican a Cristo, a Logos, la palabra de Dios, no a las cosas de este mundo y a su modo que son contrarios y extraños a la palabra de Dios y a sus bendiciones, pero a Cristo. Si alguien quiere ir en contra de la palabra de Dios, va a traer problemas a su vida. Siempre va a traer maldición a su vida. Cuando alguien vaya en contra de la palabra de Dios, ya sea una persona o una nación, hay problemas siempre ahí. Pero Dios está con aquellos que aman su palabra, y aquellos que están en contra de su palabra los hace a un lado, donde no hay bendición. Pero ellos iban llevando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, no el modo de este mundo. Versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos predican a Cristo para levantar envidia entre los hermanos, para agarrar poder ellos mismos. A ellos no les importa la causa de Cristo. Ellos lo que quieren es agarrar poder ellos mismos y señorear sobre otros. Pero otros lo hacen para que la buena voluntad de Cristo salga adelante, para que la palabra de Dios salga adelante. Y usted siempre va a encontrar ese tipo de personas. Cuando usted escucha un mensajero, un predicador, usted no se va a tardar mucho para saber si esa persona, ella o él, para dónde va, qué es lo que lleva, qué mensaje lleva, cuál es su marca. ¿Cómo? Con ese discernimiento en la palabra de Dios. Es muy valioso. Algunos lo hacen por la buena voluntad de Cristo, y otros lo hacen para sus propios bienes. Versículo 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Él dice, por ahí vienen, dice: yo predico el Evangelio. Los unos a Cristo por contención. Unos lo hacen porque para que lleven la buena voluntad de Cristo. Y aquí dice en versículo 16, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, ellos piensan que al predicar, ellos los legalistas predican en contra de lo que yo predico, pensando que me van a desanimar. No iban a desanimar al apóstol Pablo, pensando que me iban a poner abajo e iban a parar la palabra de Dios. Pero él no está preocupado por este tipo de personas. El apóstol Pablo fue dado el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el Consolador. Así que él no se preocupa por este tipo de personas. Él los tiene en sus manos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso es que usted debe sonreír siempre, en cada día. ¿Cómo? Bueno, porque usted tiene la palabra de Dios. Usted tiene esa arma poderosa. Cuando usted consume y tiene en la mente la palabra de Dios, que usted puede parar toda maldad, todo aquel que viene en contra de la palabra de Dios. Y puede incluso hasta convertirlos, si es que es posible, si es que usted es un estudiante de la palabra de Dios. Con esta palabra, usted tiene esa arma poderosa, no para destruir, sino para llevar bendición a otros que la necesitan. Dice el versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. No importa, dice el apóstol Pablo. Yo sé que la semilla, la buena semilla del Evangelio va a brotar y va a salir adelante. La verdad de Dios va a surgir.
reteniendo lo bueno, rechazando lo malo. Y va a salir adelante, porque la verdad siempre va a salir adelante. Y en esto me gozo y me gozo aún más, dice el apóstol. Esa palabra va a salir. Va a salir de esta cárcel y va a salir al público, donde sea. Esa buena semilla va a brotar, la semilla de la palabra de Dios. Versículo 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dice el apóstol Pablo: yo sé que por su liberación, sus oraciones, yo estoy aquí en esta cárcel, es cierto, pero estoy seguro que por el Consolador, por el Espíritu de Dios y sus oraciones, yo voy a ser liberado. Y él tiene mucha confianza en la oración. Y usted debería de tener la misma confianza en la oración también. ¿Por qué? Bueno, porque su Padre Celestial lo ama. Cuando usted es sincero con Él y usted trabaja para Él, llevando el trabajo de Él, siempre Él asiste a aquellos que necesitan asistencia, y Él ama a aquellos que lo aman a Él. Y nuestro Padre Celestial está ahí, y Él está seguro, dice, que va a resultar para lo mejor, y lo mejor de mí, y va a resultar para mi liberación, esa oración que ustedes hacen, y el Espíritu de Dios. Versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Él tenía mucha confianza. Él tenía mucha confianza en el Señor. Dice: antes bien en toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No sé qué va a pasar, dice el apóstol Pablo. Estoy aquí en esta prisión, el juicio se acerca, pero ya sea que por vida o por muerte, yo voy a magnificar a Cristo. Él va a magnificar a Cristo, ya sea porque muera, lo sentencian a muerte, o le den liberación. Él va a llevar a Cristo adelante. Esa palabra de Dios no se va a parar. Y Él va a llevar a Cristo y lo va a magnificar aún más. Y así va a ser. Versículo 21 dice, este versículo 21 maravilloso en la palabra de Dios, en la Escritura, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Maravilloso versículo este. Dice, estar con Cristo es mucho mejor. Y eso es el anhelo de todo cristiano, estar con Cristo. Pero mientras estemos aquí, dice él, hay trabajo que hacer. Mientras nuestro corazón no deje de palpitar, hay trabajo que hacer para el Señor. Y es maravilloso cuando usted lleva la palabra de Dios y alguien que la necesita, alguien que está sediento de ella, de esa vida eterna, puede escuchar, entender, y esa vida es transformada por la palabra de Dios, por el trabajo de nuestro Padre Celestial, llevándola a cabo. Es maravilloso vivir por Cristo, para Cristo y en Cristo, llevando esa palabra de Dios. Dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, no sé qué va a pasar. Tal vez me sentencien a la muerte, tal vez viva. Él esperaba que fuera liberado, pues no había hecho nada malo. Él simplemente llevaba la palabra de Dios, la verdad. Y por esa forma él estaba ahí. Y él no estaba por algún crimen que había cometido, simplemente llevando la verdad. Él no sabe cómo va a ser.
Lo único que sabe es que nuestro Padre Celestial va a hacer la decisión, sea lo que Él decida, eso va a hacer. Y el apóstol Pablo está ahí escribiendo de esta cárcel. Y podemos ver que él lleva allí, en esa cárcel, la palabra de Dios. Versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice el apóstol: ya quisiera yo mejor. La verdad es que quisiera estar con Cristo ya. Tantas cosas que me han pasado, ya quisiera estar con Dios Todopoderoso. Y estar ya allá. Partir ahí. Versículo 24 dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él siempre le importaba a ellos, al rebaño. Él siempre le importaba a esas personas que estaban necesitadas de la palabra de Dios. Y así hoy en día. ¿Por qué? Porque es la salvación. O escuchar esas buenas nuevas. Y por supuesto, Él se interesaba por ellos siempre. Versículo 25 dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Está diciendo: yo sé que voy a quedarme aquí, yo sé que voy a prevalecer y estar con ustedes para que ustedes vayan creciendo en el Evangelio, para que ustedes puedan ir entendiendo la palabra de Dios más y más cada día. Dice el versículo, aprovecho de la fe, versículo 26 dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Él quería estar con ellos, compartir la palabra de Dios, llevando siempre estas buenas nuevas a ellos. Él quería verlos otra vez, abrazarlos ahí, tener comunión con ellos ahí y disfrutar las buenas nuevas de salvación, y ver el crecimiento de ellos, porque ellos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Ellos estaban trabajando, llevando la palabra de Dios hacia adelante. Y qué maravilloso ver el apóstol Pablo, un siervo de Dios, dando todos sus sentimientos, dándonos esa afirmación ahí, que tengamos cuidado, que debemos de chequear la palabra de Dios y debemos de saber lo que es diferente en la palabra de Dios. Qué maravilloso sentir y ver los sentimientos de este siervo de Dios. Él está ahí en esa cárcel. No es justo. No había cometido nada él ahí. Pero él no está ahí llorando ahí. No se está quejando. Pero él dice: pase lo que pase, estoy y llevo este evangelio hacia adelante, para que esta palabra siga adelante. ¿Y qué es lo que hace hoy en día esta carta? Que todos lo podemos entender hoy en día, disfrutar de esta verdad, de este hombre aquí que está en esta cárcel aquí, y podamos, que ese consejo que él nos da, disfrutar lo bueno de la palabra de Dios, rechazar lo malo, esa firmeza que él da ahí, ese consejo que es válido ahora en día también, que podamos disfrutar esa palabra. Versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Que sigan caminando así, como que si van caminando para allá, para el cielo, como que si estuvieran caminando ya con Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo, esa palabra
combatiendo para aprender más, combatiendo para ver si algo es diferente, y obtener lo que es agradable al Dios Todopoderoso y seguir disfrutando. Lo que hace hoy en día la palabra de Dios, que usted pueda seguir disfrutando de la palabra de Dios y acordarse de aquellos también que la necesitan, que usted pueda llevarla a otros también con esa percepción de la palabra de Dios, y llevar ese mensaje, esas buenas nuevas de salvación, que Cristo está ahora en la cabeza de la iglesia y que Él perdona a aquel que viene y pide perdón, y que Él lo ama a usted también, que dio su vida, y pueda usted también compartir esa palabra, llevarla a cabo. El apóstol Pablo está escribiendo aquí esta epístola. Él escribió esta epístola de los Filipenses, escribió esta epístola de los Colosenses y de los Efesios aquí, de donde de una prisión estaba él. Él llevaba el Evangelio. Usted nunca se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio es el que previene de que muchos sean engañados y da esa vida eterna, esas buenas nuevas, para que otros de nuestros hermanos también puedan disfrutar y tener vida eterna ahí. El Evangelio es muy importante porque previene del engaño del anticristo y previene el engaño de otro que traiga otra palabra que no es esta palabra de nuestro Padre Celestial. Dice el último versículo: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En nada intimidado cuando usted lleva la palabra de Dios, cuando usted tiene la palabra de Dios en sí. Que el Señor lo bendiga, hermano, y que el Señor nos bendiga con su palabra.